Conseguir un cuerpo definido es el objetivo de muchas mujeres. Muchas se los proponen o se idealizan de esa forma, mas no todas lo pueden conseguir. Te voy a decir las razones más comunes por las cuales no puedes o no pueden conseguir un cuerpo definido y estético, y cómo es la manera más rápida y más directa de conseguir un cuerpo definido y un cuerpo estético. Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cristian y en esta oportunidad vamos a hablar de cómo conseguir un cuerpo definido mucho más rápido. Si no me sigues en mis redes sociales, te las dejaré por aquí abajo y en la descripción de este video para que me sigas en todas mis redes sociales. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas más videos de utilidad. Una manito arriba para este video y llegue a muchas más personas. Uno de los errores más comunes es no trabajar con pesas. ¿Por qué? Porque esto evita que el músculo gane la fortaleza y vaya ganando ese crecimiento muscular que el cuerpo necesita para que el cuerpo se vaya torneando mucho mejor y tu cuerpo vaya ganando la figura estética que estás buscando. También excederse en el entrenamiento cardiovascular va a hacer que tu cuerpo luzca mucho más pequeño, porque sí es cierto que el cardio funciona para definir el cuerpo o es una de las bases, pero excederse e inclinar solamente el entrenamiento en el aspecto cardiovascular va a hacer que tu cuerpo luzca mucho más pequeño. También solo entrenar con bandas o sin peso adicional hace lo contrario que cuando se entrena con pesas. Trabajar solamente con las bandas elásticas o sin peso no creará el estímulo suficiente para que el cuerpo se desarrolle y de esta manera puedas ir estilizando tu figura. Sumado a esto, imitar entrenamientos o copiarlos de igual forma solamente porque ves que una persona tiene el cuerpo como tú lo deseas tener, esto es un grave error, porque la persona antes ha tenido que hacer un proceso para llegar en el punto que se encuentra actualmente. Y muchas personas bajan las cargas o disminuyen de pronto la intensidad de sus entrenamientos porque solamente están buscando tener una figura, mantener una figura, o mantener ese tono muscular que ya tienen. Y si tú copias este tipo de entrenamiento no vas a tener el cuerpo que esta persona ya tiene. Además de copiar los entrenamientos, también es un grave error enfocar solamente tu entrenamiento basado en las cargas para la parte inferior de tu cuerpo, piernas y glúteos, y descuidar la parte superior, porque esto va a crear un desbalance muscular y no vas a tener un cuerpo tan armonioso. Trabajar la parte superior del cuerpo, al contrario, esto ayudará a que el cuerpo se vea mucho más estético y mucho más definido. No comer la cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita para ayudarlo a su crecimiento y para que la estructura muscular sea mucho mejor, esto es un grave error. Solamente basar la alimentación en frutas, verduras o comer poco en una alimentación muy ligera no ayudará en mucho a que el cuerpo se defina tanto como quieres, porque el cuerpo perderá la rigidez que de por sí él ya tiene, y si lo acompañas de los errores que te mencioné anteriormente, peor la situación. Además, también irse al lado opuesto y tener una alimentación basada en solamente carbohidratos, grasas, comida chatarra o comida mala, es mucho peor aún, porque esto va a causar una explosión en el cuerpo de grasas, de acumulación de tejido adiposo en el cuerpo, y entonces no vas a poder lograr el objetivo de tener un cuerpo definido. Otro de los errores más comunes es no tener un plan específico de alimentación y de entrenamiento antes de adentrarte en este objetivo. Sumado a esto, si no tienes un tutor, si no tienes alguien que sea una guía durante todo el proceso, esto ralentizará y podrás incurrir en estos errores más comunes que te mencioné anteriormente. Además, sumado a esto, si no se entrena la cantidad suficiente de días, esto ralentizará el proceso de definir el cuerpo, porque el resto de días de la semana que no entrenas, el cuerpo está en totalmente reposo o en actividad física moderada, y esto no contribuye en el objetivo de definir el cuerpo. Lo primero que debes hacer es organizar el plan de alimentación y el plan de entrenamiento antes de empezar a hacer las cosas sin una organización, porque si no te organizas, esto te hará perder mucho el tiempo y no podrás conseguir el objetivo el cual te has planteado. Así que por favor, organiza primero la alimentación,
y tu plan de entrenamiento. La definición corporal se debe mayormente al porcentaje de grasa de tu cuerpo. Estas dos mujeres que te estoy mostrando en pantalla tienen el mismo peso pero distinto porcentaje de grasa. Y mira que una se ve más definida que la otra. Acompañado a esto, el tono muscular que tienes ayudará a tener un mejor aspecto. Así que entre mayor sea la musculatura, guardando las proporciones, mejor será el aspecto de la definición que tiene tu cuerpo. Ahora, no solamente el entrenamiento de fuerza basta, sino que la frecuencia de entrenamiento es importante. La frecuencia que yo recomiendo es mínimo de 4 días a la semana, 3 días de descanso, y entre esos 3 días de descanso tener un descanso activo, un descanso donde si hagas una actividad, ya sea con tu peso, una actividad o un deporte que tú practiques, pero que sea moderado. Esto contribuirá a la definición del cuerpo. Además de esto, durante los entrenamientos de fuerza que tienes en la semana, debes tratar de que los entrenamientos sean de una intensidad bastante alta, unos entrenamientos exigentes, porque esto duplicará y acercará mucho más el objetivo de definir el cuerpo. Hace un momento te mencioné que abusar del entrenamiento cardiovascular no era lo correcto para definir el cuerpo, pero te debo decir que es indispensable hacer entrenamiento cardiovascular, porque uno de los entrenamientos específicos para bajar el porcentaje de grasa de nuestro cuerpo es el entrenamiento cardiovascular. El entrenamiento de fuerza y de pesas te ayudará para esto, pero acompañarlo del entrenamiento cardiovascular o el entrenamiento de HIIT, en este caso, que es una buena opción, es indispensable. Es cierto que en el entrenamiento de fuerza perderás calorías y obviamente esto te hará perder peso, pero no solamente ese entrenamiento va a ser suficiente. Entonces el entrenamiento cardiovascular que debes hacer debe ser mucho más moderado. Debe ser como mucho 3 veces a la semana a una intensidad media, a una intensidad moderada. Además de ser moderado, te recomiendo que lo vincules después de tu entrenamiento de fuerza, y te voy a decir por qué vincularlo después del entrenamiento de fuerza y no antes. Si lo haces antes, vas a crear una fatiga y vas a crear un cansancio, y se supone que el entrenamiento de fuerza debe estar mucho más intenso, o debe ser mucho más intenso en este caso que en el entrenamiento cardiovascular. Recuerda que ya te he mencionado que el tono muscular y el entrenamiento de fuerza dan la rigidez a los músculos para lucir mucho mejor. El equilibrio perfecto sería vincular este entrenamiento cardiovascular después del entrenamiento de fuerza a una intensidad moderada, porque estás haciendo una actividad cardiovascular con un ritmo parejo. Teniendo en cuenta todas las recomendaciones que te he dado hasta este momento, la frecuencia de entrenamientos, los tipos de entrenamientos que debes hacer, debes sumarle que debes entrenar tu cuerpo en igual proporciones, tanto tu tren superior como tu tren inferior. Ten presente de no descuidar tu tren superior, porque esto contribuirá a que no hayan desbalances musculares en tu cuerpo, y esto te hará lucir mucho más fuerte, mucho más rígida, y la definición muscular se verá mucho mejor cuando hay un cuerpo proporcional. Todo esto que te he mencionado es con cuestión del entrenamiento, los errores más comunes. Ahora, ¿cómo debe ser tu alimentación? Tu alimentación debe estar basada en los macronutrientes. ¿Por qué en los macronutrientes? Porque ellos te aportarán la fuerza, la proteína necesaria y la energía que necesitas para desarrollar tus entrenamientos. Y también no descuidar los micronutrientes y los nutrientes que te aportan las frutas, las verduras y alimentos mucho más livianos, que son recomendables siempre tener dentro de nuestra alimentación, pero basar tu alimentación más que todo en el consumo de proteínas, porque ellas te ayudarán a crear una musculatura rígida, fuerte, y a no perder la musculatura que has conseguido hasta el momento en el que te encuentras. Si has llegado hasta este punto del video, me gustaría que me dejen en los comentarios la palabra sí, para en mi próximo video hacerlo enfocado en los ejercicios y en las partes del cuerpo que más debes trabajar para definir tu cuerpo y lucir mucho mejor. No se te olvide suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Muchas gracias, Dios les bendiga.